Hola, yo soy Carla Méndez Gandique y les voy a hablar sobre conflicto y negociación. Primero, los tres casos de negociación en el área de la gastronomía. Después, características de un buen negociador con la importancia del negociador. Posteriormente, comunicación asertiva en la negociación. Y por último, de qué manera haría yo uso de estos elementos. Para los tres casos del conflicto, primero se los voy a mencionar y luego, separado uno por uno, haremos el proceso de análisis y negociación aplicada para cada uno de los conflictos, desde mi punto de vista. El primer caso, el chef pastelero sabe que sus productos han gustado al público en general y han hecho crecer a la empresa y por esta razón le han pedido un aumento a su jefe del 100% del sueldo. El segundo caso, durante un banquete de bodas, un invitado VIP se queja airadamente de que le han servido un plato principal de carne cuando él había solicitado la opción vegetariana al hacer su reservación. Amenaza con irse y avergonzando a los novios y creando un mal ambiente. El personal de sala asegura que la comanda estaba bien y que el cliente debió haberse equivocado. El tercer caso es un reconocido chef internacional ha sido contratado para un exclusivo evento de degustación de mariscos. A pocas horas del inicio, el proveedor principal notifica que debido a un problema logístico imprevisto, solo podrá entregar el 50% de los langostinos frescos que se habían acordado, un ingrediente clave del plato principal. Por supuesto, el chef está furioso y amenaza con retirarse, afectando gravemente la reputación del evento y la inversión realizada para tal evento. Un buen negociador tiene ciertas características, como lo son preparación y planificación rigurosa, capacidad de escucha activa, comunicación efectiva y persuasión, empatía e inteligencia emocional, flexibilidad y creatividad, firmeza y asertividad, paciencia y perseverancia, orientación a la solución y no a la culpa, honestidad e integridad y autoconfianza y control del estrés. Explicando estos conceptos, cuando hablamos de preparación y planificación rigurosa, quiere decir que antes de que el negociador se siente a identificar el conflicto, el origen, cómo se podría solucionar, debe investigar a fondo las dos partes o todas las partes involucradas y escuchar con interés los intereses, las necesidades, los objetivos, las fortalezas, las debilidades. También tiene que documentarse bien sobre el tema, tener claridad sobre sus propios objetivos y sus prioridades, sus límites son muy importantes. O sea, el famoso punto de ruptura y las alternativas que tiene si no llega a un acuerdo. En cuanto a la capacidad de escucha activa, es que no se trata de oír nada más, sino de comprender realmente lo que la otra parte está expresando, tanto verbal como no verbalmente. Un buen negociador hace preguntas abiertas, resume lo que ha escuchado con firmeza y su entendimiento y presta atención a las emociones y motivaciones subyacentes. Esto no solo le da información valiosa, sino que también constituye confianza. Más que, por eso es que se dice que más que oír es escuchar, porque no solamente uno tiene que observar, no solamente es oír lo que las personas tienen que decir, sino también verlas, porque el lenguaje gestual también comunica emociones. Y a veces, con una cosa es lo que la persona dice y otra cosa es lo que su lenguaje corporal quiere decir realmente. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto.
La comunicación efectiva y persuasión, el tercer punto, dice que sabe transmitir sus ideas de forma clara, concisa y persuasiva, porque utiliza un lenguaje adecuado, el contexto y la audiencia, evitando ambigüedades. Además, maneja el lenguaje corporal para proyectar confianza y sinceridad. Otra vez volvemos a mencionar el lenguaje corporal, pero esta vez desde el punto de vista del negociador, no tanto de las partes en conflicto, porque uno también tiene que cuidar su lenguaje corporal. Cuarto punto, la empatía y la inteligencia emocional. El buen negociador tiene la habilidad de ponerse en lugar del otro para comprender sus preocupaciones, frustraciones y deseos. La inteligencia emocional le permite gestionar sus propias emociones bajo presión y reconocer y responder adecuadamente a las emociones de la otra parte, manteniendo un tono de respeto y cooperación. El quinto punto, sobre la flexibilidad y la creatividad. No se aferra rígidamente a una única solución. Un buen negociador es flexible para adaptarse a los cambios y creativo para proponer opciones innovadoras que beneficien a todos, buscando soluciones, ganar, ganar por lo general, pero en otros temas más adelante tenemos también ganar, perder y perder, perder. En cuanto a la firmeza y asertividad en el punto número 6, es porque el buen negociador debe ser flexible. Es firme en sus principios en lo que busca. Sabe defender su posición con argumentos sólidos, sin ser agresivo ni pasivo. Expresa sus opiniones y necesidades de manera directa y respetuosa, sin menospreciar a la otra parte. El séptimo punto, la paciencia y la perseverancia, es porque los negociadores pueden ser procesos largos y complejos. Las negociaciones pueden ser procesos largos y complejos, pero un buen negociador no se precipita, sabe esperar el momento oportuno para hablar o ceder y mantiene una actitud positiva y persistente a pesar de los obstáculos o los momentos de tensión. El octavo punto, la orientación a la solución y no a la culpa. Cuando surgen problemas, su enfoque principal es encontrar una solución, no es quién tiene la culpa y se centra en un futuro y en cómo superar los desafíos de manera constructiva. En los ejemplos que vamos a ver, la respuesta al proceso de negociación de los tres casos que mencioné al principio, este punto es muy importante porque se toma en cuenta en todos los puntos, bueno, todos en realidad. En cuanto al noveno punto, la honestidad y la integridad, es fundamental construir una relación de confianza. Un negociador efectivo es honesto en sus planteamientos y cumple con sus compromisos. La integridad genera credibilidad y facilita a largo plazo la comunicación efectiva. La autoconfianza y control del estrés. Conoce sus propias fortalezas y debilidades, el buen negociador, y confía en su capacidad para discernir y tomar decisiones. Mantiene la calma bajo presión y no se toma los desacuerdos de forma personal. Y sabe cómo regular sus emociones para que no interfieran en el proceso. En relación a su importancia, saber negociar es una habilidad fundamental y de vital importancia en prácticamente todos los aspectos de la vida, tanto a nivel personal como profesional. Va mucho más allá de simplemente cerrar un trato. Se trata de una herramienta poderosa para maximizar el valor, resolver conflictos y construir relaciones duraderas. 5 razones principales para mantener una buena negociación se podrían resumir en: primero, resolución de conflictos y desacuerdos. Segundo, maximizar resultados y creación de valor. Tercero, construcción y mantenimiento de relaciones sólidas. Cuarto, desarrollo personal y profesional. Y quinto, adopción a la adaptación y resiliencia.
La comunicación asertiva es una habilidad de comunicación que se sitúa en un punto intermedio entre la pasividad y la agresividad. Se trata de la capacidad de expresar sus pensamientos, sentimientos, necesidades y opiniones de manera honesta, clara, directa y respetuosa, sin herir los sentimientos de los demás ni ser manipulado por ellos. No implica imponer tus ideas, sino defender tus derechos y puntos de vista de forma equilibrada, al mismo tiempo que se reconoce y respeta los derechos y las opiniones de las otras personas. Algunas de las características claves que podemos adoptar para comunicarnos de forma asertiva son la claridad y la concisión, el respeto mutuo, la honestidad, la empatía, el control emocional, el lenguaje verbal y no verbal, el uso de yo en lugar de tú. Ahora, ¿cómo aplicar la comunicación asertiva en una negociación? La comunicación asertiva es una piedra angular de una negociación exitosa, ya que facilita un ambiente de colaboración y búsqueda de soluciones. Por tal razón, se deben expresar los intereses y necesidades claramente. Utilizar frases de yo necesito, yo veo esta situación de esta manera, y así sucesivamente. Escuchar activamente a la otra parte, prestar atención plena de lo que dice, demostrar empatía, establecer límites de forma respetuosa, saber decir no cuando una propuesta no es aceptable para el negocio o para uno mismo. Por eso hay que conocer las limitaciones y saber hasta dónde se puede llegar. Hay que ser firme en las posiciones sin ser agresivo y tampoco ser permisivo. En ninguno de los dos extremos son buenos. Hay que discernir sin ser irrespetuoso, proponer soluciones creativas y beneficiosas para ambas partes, mantener la calma y el control emocional, entre otras cosas. Bien, ya tenemos todo este conocimiento. Vamos a pasar ahora a la parte de la negociación y resolución de conflictos de los tres casos planteados en un principio. En el primer caso, les recuerdo, era del chef pastelero que sabe que sus productos han gustado y gracias a él el negocio en el que se encuentra contratado ha prosperado y le pide el aumento de sueldo al jefe. En el segundo caso, durante un banquete de bodas, el mesonero o el camarero le sirve a una persona vegetariana un plato con carne. Y en el tercer caso, es el proveedor el que se equivoca y no trae la cantidad completa que se le pidió de langostinos y el chef principal se siente molesto y agraviado porque no va a poder preparar su plato estrella para la degustación de un evento muy importante. ¿Cómo lo resolveríamos? Bien, gracias. En el primer caso, el chef pastelero se aprovecha realmente de la situación. Él sabe que el negocio ha mejorado gracias a la preparación de sus alimentos y la presentación. Si bien es cierto que en esta empresa donde él ha aumentado las ventas con su presencia y su conocimiento, también es cierto que si le pide comenzando un aumento de sueldo del 100%, las otras personas que trabajan en la empresa se van a sentir mal a no obtener una parte de aumento de sueldo también. Y se va a presentar un conflicto no solamente con el chef, sino también con el resto de las personas que trabajan en la empresa. Eso sería un caso de estudio. El otro caso de estudio ante el negociador es que si llegando le pide un aumento del 100%, se lo va a volver a pedir en escasos meses. O sea, eso también hay que preverlo.
la visión a futuro. Y tercero, como aparentemente, ya que ha mejorado bastante el negocio, si no es posible despedirlo o sencillamente negarle la posibilidad de inmediato y decirle que puede esperar en un momento donde la empresa esté más firme económicamente, se podría más bien negociar un aumento paulatino del sueldo, no llegar al 100% por las razones que acabo de explicar. Explicar es darle las opciones, explicarle la situación del negocio, que si bien es cierto que gracias a él ha mejorado bastante, también es cierto que hay que pagar deudas, hay que pagar trabajadores, hay que comprar materiales y se requiere en ese momento más bien no aumentarle el sueldo completo, sino aumentarle, digamos, un 50% y que a la vuelta de 3 meses más se le va a aumentar 20% más hasta llegar a 100 a la vuelta de un año. Esa podría ser una solución. Otra de las soluciones podría ser saber si hay otras personas que puedan hacer el trabajo de él y explicarle que así como él está allí haciendo ese trabajo y que lo hace muy bien, hay otras personas que también podrían hacerlo y que lo hacen más barato. Pero la solución en cualquier caso, es como llegar a un punto donde él se sienta cómodo con el sueldo, pero que los demás trabajadores también entiendan que se le está subiendo el sueldo a él en beneficio de todos, porque igual si él no aumenta las ventas, igualito hay que cerrar más tarde. Y que quede bien en el aumento paulatino. Esa sería como la dirección de la solución de este conflicto. En el segundo caso, del chef internacional y la preparación con su plato de langostino, en el cual falta el 50% de ese material que es indispensable para la preparación del plato, ya el negociador tiene unas estrategias, debe tener unas estrategias. Primero, el organizador del evento, al enterarse del problema, ya tenía un plan B o al menos conocía las alternativas de otros proveedores. Además, había establecido una buena relación con el chef desde el inicio, conociendo sus expectativas y su temperamento. Había aplicado la técnica de la escucha y la empatía. En lugar de discutir, se acercó al chef con calma y le permitió expresar su frustración. Escuchó atentamente sus preocupaciones sobre la calidad de la reputación y el impacto en su plato. Validó sus sentimientos, entendió perfectamente su frustración y esto pues fue un golpe duro para el plato y su visión, se lo da a entender. Además, identifica los intereses, no toma posiciones. La posición del chef era no hay langostino, no hay evento, pero su interés real era mantener la calidad y su reputación. El interés de la organizadora era salvar el evento y la relación con el chef. Así que tiene que generar opciones creativas. Por esta razón, las propuestas podrían ser las siguientes. Opción uno: contactar de inmediato a otro proveedor de emergencia para obtener langostino, aunque de menor tamaño, para complementar lo faltante. Una opción 2 es sugerir un cambio de menú de último minuto, sustituyendo el langostino por otro marisco de alta calidad que estuviera disponible en cantidad suficiente, como por ejemplo vieras, pulpo, premium, explicando la situación a los comensales de forma transparente y ofreciendo una experiencia igualmente exclusiva. Opción 3: una combinación de usar langostinos disponibles para un plato más pequeño y modificar el plato principal con otro ingrediente estrella. También es importante que el organizador del evento demuestre que no fue por culpa de él que faltaron los langostinos, sino que fue por culpa del proveedor y por un problema de causa mayor.
porque la idea tampoco es echarle la culpa a la gente, no es prender más el fuego, más bien tratar de apaciguarlo y orientar la situación que todos puedan ganar. Finalmente, igualito el chef se podría volver a utilizar en otro momento y para esta razón se necesita construir relaciones a largo plazo. Allí hay varias soluciones que se pueden utilizar para solucionar el conflicto. En el tercer caso, sobre el conflicto por el cliente insatisfecho debido al plato incorrecto, la actitud del negociador, que en este caso va a ser el camarero, es de una actitud orientada a la solución, no a la culpa. No puede el camarero culpar al cliente ni al personal, sino simplemente buscar la forma de resolver el problema de inmediato. Para esto utiliza también la escucha activa y control emocional. Aunque el cliente estaba alterado, tal como lo dice el ejemplo, él tiene que mantener la calma y escucharlo sin interrupciones, permitiendo que se desahogue y exprese su molestia, asintiendo para demostrar que estaba prestando atención. Aplicar otro de los principios, que es la empatía y la reafirmación. Disculparse sinceramente por el inconveniente, por ejemplo, lamento mucho este error y que usted no esté disfrutando de su comida como debería. Entiendo perfectamente lo frustrante que debe ser no recibir lo que pidió. Así de forma sincera, sin culpar a nadie de inmediato, sino buscar más bien orientar y solucionar el problema para continuar dando una buena experiencia tanto para a él como para el resto de las personas. No hay necesidad de incomodar a la gente. Puedo ofrecer cualquiera de estas tres soluciones rápidas y atractivas, como por ejemplo la primera opción, inmediatamente preparar el plato vegetariano correcto, asegurando que estaría listo en el menor tiempo posible. Segunda opción, mientras que esperan, ofrecerle un aperitivo especial, una ensalada de la cocina como cortesía. O tercera opción, preguntar si había otra cosa que se pudiera hacer para compensar el inconveniente, por ejemplo, una bebida premium de cortesía. Porque al final la idea es construir relaciones. El camarero no solo busca resolver el problema del plato, sino que también asegura que el resto de la experiencia del invitado fuera impecable, así como del resto de los comensales. Hacer un seguimiento discreto más tarde para asegurarse de que todo esté bien. Y el cliente, pues al sentirse escuchado y al ver la disposición a solucionar el problema sin discusiones, baja la guardia porque la actitud cambia. Bueno, estas creo que son las tres formas que se podrían resolver este conflicto y la forma en que yo en general hubiese podido resolver cualquiera de los tres conflictos que he presentado ahorita. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención.